Hola de nuevo, queridos amigos del programa Tiempos Eran Tiempos. Bueno, estoy agradecidísima porque la audición va subiendo poquito a poco. Os deseo sobre todo que hayáis pasado una feliz semana y que sigáis disfrutando en nuestra compañía. ¿Por qué es importante disfrutar de este programa? Porque traemos invitados muy especiales. Vosotros podéis conocer la vida de muchos de ellos, pero no tan profundamente y tan personalmente como vais a escuchar en el día de hoy a través de la charla que vamos a tener. En esta vida de locos, en esta profesión, uno navega de un lado para otro y no sabe exactamente dónde va a terminar. Tenemos experiencias negativas, de las cuales yo siempre prefiero aprender, y positivas, porque me enriquecen la vida. Pero ¿qué es lo que más me enriquece la vida? Los amigos que conozco a través de este programa Tiempos Eran Tiempos. Con todos mis invitados me enriquezco cada vez más. Y hoy tenemos a una persona que, aparte de ser amiga, cuenta con mi admiración, porque todas las vidas artísticas largas, longevas, intensas, son importantes. María Luisa San José. ¿Cómo estás, cariño? Aquí estamos. Aquí estamos. Nos vemos en marcos muy dispares, ¿eh? Sí. ¿Te fijas? Sí, no, pero es lo curioso, ¿no? Que nos veamos en distintos escenarios, pero que sigamos conociéndonos, porque ya hace un rato que nos conocemos tú y yo, ¿eh? Muchos años. Sí. Yo he leído cositas sobre ti, que, bueno, curiosidades, pero creo que lo más importante es cuando establezcamos la charla, esta que vamos a empezar ahora tú y yo, que yo siempre digo que en vez de con agua debería de ser con una especie con de una copita de vino, una ¿verdad? Copita, no lo a sé. lo mejor iríamos más tonterías de las que... Por eso, el director Pablo Cebolla dice, no, hay que controlarse, Sí. porque si no te vas a desmadrar. Tienes razón. Tantos años, cariño, en esta profesión, ¿desde qué edad, jovencísima? Pues muy jovencita, yo creo que empecé pues con unos 17 años ya, sí. Y además empecé justo por donde yo no hubiera querido, pero al final me alegro de haber empezado. O sea, yo empecé en un laboratorio cinematográfico, Sí. Madrid Films. Hoy día... ¿Y cómo te dio por ir ahí? Pues mira, porque la pasión mía era de pequeñita, ¿no? Yo en el colegio mangoneaba a los niños, los disfrazaba, a mí me encantaba dirigir. Entonces, de ahí viene esa profesión, ese sueño. Pues eso, con 8 o 9 años, en fin. ¿Sí? Y mis padres tenían amistad con los operadores, 2 operadores que trabajaban en el Madrid Films, Perrote y Catalá. Entonces pensaron que a lo mejor era un pensamiento superfluo el que yo quería ser artista. Artista, como decían antes. Entonces, mamá, quiero ser artista. Dice, bueno, pues a ver si se entretiene manejando el celuloide, sí. Y bueno, igual se hace una montadora. Y me hice montadora. ¿Te hiciste montadora? Sí, a ver, estuve 2 años trabajando en Madrid Films, y además me tocó la sección de blanco y negro. Ay, qué bonito, ¿no? Trabajar blanco y negro, la gente dice, bah, qué aburrido. No, hay una gama de color, ¿no? Del negro hasta el blanco. Y empecé en el revelado, pasé al positivado y posteriormente a montaje. Entonces, cuando venían los directores que rodaban cada día lo que rodaban, las secuencias que rodaban, era un copión, se llama copión. Eso lo llevaban a revelar, eran otros tiempos, está claro, ahora todo es digital. Claro. Y venían directores de cine a ver qué es lo que habían hecho. Y yo los miraba y decía, yo me encargaba, yo les llevo la proyección. Las bobinas las preparaba y las llevaba a proyección. Y ahí veía yo lo que había rodado cada día y era, o sea, los actores no les dejaban ver lo que habían rodado, esas cosas de los directores, no, para que no cojan manías, pero yo lo veía todo, como era la técnica.
y para mis adentros decía, algún día trabajaré con vosotros. Aprendiste muchísimo, claro. Fernando Fernán Gómez, Carlos Saura, todos venían y yo les decía, algún día trabajaré con vosotros. Bueno, pues me han dirigido, con el tiempo me dirigieron, curiosamente. Les has tenido como compañeros, como directores. Claro, claro. Pero aprendiste, te sirvió de escuela. Claro, no bueno, necesitabas... yo podía haberme dedicado, lo que pasa que a mí lo que me gustaba era estar dentro del celuloide. Yo decía, yo quiero estar ahí. O sea, esto es una técnica que he aprendido, pero yo quiero ser actriz, yo quiero ser artista. Pero como actriz, ¿te sirvió el ver tanto, te sirvió para la hora de empezar a interpretar o empezaste desde la base? Empecé más desde la absoluta? base, desde la base. Y como yo era una niña muy mona, también Eras hay que muy decirlo guapa, todo. Muy guapa. Era una niña muy mona, pues yo tenía una pandilla. Bueno, y eres, perdona. Bueno, que todo lo hablamos bueno, en pasado. Algo queda. No, algo queda. Bueno, claro. Pues, claro pues sí. yo tenía una pandilla, yo soy del barrio Lavapiés, entonces esa pandilla que tenía en Tirso de Molina, pues los colegas decían, venga, preséntate a un concurso, que tú eres muy guapa. Pero yo era muy tímida, con una vergüenza tremenda. Pero bueno, al final me convencieron y me presenté en la verbena de La Paloma a Casta y Susana. Y gané lo de Casta. Lo de Casta. A partir de ahí me cambió la vida. Porque, bueno, a ver, estaba trabajando ya en Madrid Films, pero empecé a salir en los periódicos, ya en la prensa, Casta, en fin, y conocí a un señor que habló con mis padres y le dijo, esta chica tiene madera, su hija tiene madera, ¿la puedo representar? Y así fue. Pero lo tuyo estaba rodado, era destino, ¿no? Fíjate, ya sí lo tuyo es destino, porque normalmente el bagaje es largo, el que tus padres te entiendan y acepten que tienes que... Tuve bastante apoyo, por suerte. Por eso que quieres ser artista, que quieres empezar una carrera totalmente nueva, quizás para tu familia, porque tú no venías de familia ¿Qué de va? Nadie. De Bueno, mi madre sí, mi madre sí. No le dejaron ser lo que ella quería, porque mi madre recitaba muy bien, era atleta, mi madre en esa época. Mi madre se entrenaba en el Circo Price. Qué sueño. Y curiosamente, pues cuando estaba preparada, ella salía del colegio y se entrenaba. Y cuando aprendió todo lo que pudo aprender en el circo, le propusieron irse con ellos, pero era menor. Fue a hablar con mis padres para la autorización. Claro. Y que ellos dijeron, ¿cómo? Claro. ¿Pero cómo que has estado haciendo todo esto? No, ni hablar. Entonces le prohibieron continuar y ella, esto me lo recordaba siempre, decía, si alguna hija, ella quiere ser lo que quiere ser, la voy a apoyar. Y ha sido así, mi madre ha sido la madre del artista, me ha apoyado siempre. Qué suerte. Tú no necesitaste, como otras personas, por ejemplo, incluida yo, que veníamos de fuera de Madrid, la autorización paterna, o tú directamente con tus 17, o ya sería a lo mejor 18 años, ¿no? Claro. Ya pasaste a, bueno, mayoría de edad todavía tampoco era, no, antes eran a los los 18, 21. eran los 21. Eran los 21 años. ¿Y a ti también te lo pidieron para empezar a hacer las primeras cosas? Entonces, ya después de ese principio de salir en los periódicos, como Casta, entonces este señor me propuso intervenir en una comedia musical. Bueno, era lo que soñaba, cantar, bailar. ¿Ah, sí? Es curioso, ¿no? Y la obra era Golfus de Roma. Golfus de Roma. Golfus de Roma, una preciosa, o sea, que empiezas a lo comedia grande. musical, y la estrenamos en el Teatro Maravillas, dirigida por José Osuna, que era un director muy respetado y muy conocido entonces. Y ahí yo hacía Géminis, igual con otra. Bueno, ahí fue lo primero que hice. Y como siempre he tenido piquito, he hablado así, un poco Mari Sabidilla, pues a partir de ahí Antonio Garisa estaba buscando una dama joven y entré en su compañía con una obra, Vamos por la parejita,
y que luego lo hicimos en cine. El mismo personaje lo hice en cine. ¿Tuviste la suerte? Porque era una suerte, ahora cambia todo tanto, hay que hacer, bueno, era duro antes, duro ahora, pero yo por lo que veo, y otros compañeros tuyos con los que he hablado, si tú tenías la suerte de tener un primer descubridor, digamos, un representante, que tampoco ahora es habitual ni antes, hay que tener suerte, que confía en ti, eso te libraba de los grandes castings, de estar... No existían, no existían, ¿no? los Llegaba, castings, llegaba el director y... Te hacían una prueba, eso sí. No, claro. Antonio dijo, a ver cómo habla, Antonio García, a ver cómo habla la niña. Entonces mi madre me acompañaba. Ah, tu madre te acompañaba, Claro. no al representante, todavía eras pequeña. No, tenía el representante, pero también... como eran 2 funciones diarias, a las 7 y a las 11, la vuelta ya era un poco peligrosa, Claro. cuando eras menor. Entonces, mi madre me acompañaba, pero ya me acompañó en Golfus de Roma, que yo recuerdo que estaban típicos, representando Golfus de Roma, que decía, ¿qué? Viene tu mamá a acompañarte, ¿verdad? Hombre, yo creo que en aquella época también era una suerte tener una madre que te acompañase, por supuesto, porque por supuesto. Pienso, y conociendo la época, nos librábamos de muchas, Época digan lo que difícil. digan, era una época, bueno, delicada, donde todavía existía, donde imperaba el poder de yo soy el director, yo soy el guionista, Exacto. yo soy el realizador, y las mujeres siempre estábamos en un segundo plano. Claro, no, y encima como Sí. era tan monísima, pues tenía yo Sí. un peligro que, vamos, Claro. como para no ir mi madre ahí Era delicada, de guardia, ¿no? Delicada. Y a partir de ahí empecé a hacer pequeños papeles, muy rápidamente ya empecé a hacer papeles en televisión, ya entro en televisión, a hacer estudios unos, a hacer pequeños teatros, horas 11, bueno, desde, pues yo creo todo lo que se ha hecho, o sea, ya la última parte en blanco y negro, o sea, yo también ya toda la parte final ya del blanco y negro lo toqué, con, claro, los estudios unos, magia. Y fue una maravilla poder trabajar con estos señores que eran Vicenta, Bódalo, era un lujo trabajar con esos señores. Aprendí mucho de ellos. Claro, es que escuelas eran no había. Actores, no había, claro, es que os habéis hecho, no había escuelas. Pues, como muchos, todos los de la época, nos hemos hecho a nosotros mismos. Claro, entonces aprendías claro, de ver cómo actuaban. Lo que sí hice fue, después de los años, quise saber lo que era una escuela. Y entonces dije, ¿cuál es la mejor escuela que hay? Pues mira, William Layton, que era un señor americano, que vino a enseñar todo lo que él sabía. Y claro, él decía, lo tienes, lo único que vas a aprender es a brincar, saltar, tirarte del paracaídas, pero tú hablas estupendamente y entonas muy bien. O sea, eso te va a facilitar. Cosa que ahora fallan bastante, porque ahora, por ejemplo, las escuelas, y yo tomé clase muy poquito tiempo, pero yo creo que el bache peor, el bache que yo llevaba peor era el desinhibirte, ¿no? Eso yo creo que para un actor, para un gran actor, el meterse en el personaje y desinhibirte, realmente una gran escuela te ayuda a desarrollarlo muy bien. Claro. Pero las escuelas de ahora las falta, bajo mi punto de vista, interpretación a través de la dicción. O sea, trabajan tanto el cuerpo, los movimientos, las expresiones. Y lo que la cámara hace por ti, pero sí, descuidan la interpretación verbal. Exacto. Entonces, es muy incómodo, hay veces que es incomodísimo ver una obra, más bien telenovela, sí, porque el teatro es otra cosa, un respeto al teatro. Y muchas películas que tienes que estar así para ver si capta realmente lo que está pasando. Claro, es curioso porque, a ver, con esto se ha querido dar como una gran naturalidad al diálogo, pero se puede hablar muy deprisa y vocalizar. Yo acabé haciendo, el año pasado estuve haciendo una obra de teatro con el Teatro Español, Celebración,
que tocábamos, porque en realidad era una representación basándonos en nuestras vidas profesionales, ¿no? Lo hicimos 5 o 6 actores, y una de las escenas que teníamos era ¿qué consejos podíamos dar a alguien que empieza? Pues mira, vas a tener problemas de horarios, vas a trabajar de sol a sol, vas a tener que madrugar muchísimo, pero una de las cosas que debes cuidar es vocalizar. Sin duda. Y entonces el público aplaudía, por decía, muy bien, ahí, Sí, vocaliza, sí, sí, sí. vocaliza. A ver, se puede hablar muy rápidamente, pero vocalizando. Entonces, estas nuevas olas, nuevas vertientes de dar naturalidad al personaje, lo que hace es que pierdas mucho diálogo. Y desdibujas, porque puedes hablar deprisa, pero puede haber pausas con gestos, ¿verdad? Claro. Puedes hablar deprisa, pero de repente una mirada, algo que te va situando en la frase que vas a decir a continuación. Claro, pero claro, sí, claro. Pero incluso, no sé. fíjate, ya no los actores, ya no solo es la responsabilidad de los actores, lo digo porque a No, mí el me ha actor pasado no, yo creo que es el dirección. director y el técnico de sonido También, que está también. en el combo y Sí. está viendo el plano. Entonces, alguien, lo doy por válido, y alguien le dice, no, no se ha entendido, y el director pregunta al de sonido, al técnico, ¿por ti buena? Por mí buena. Vale. Luego llega el espectador y después no tan bueno. Pero bueno, y entonces es un bucle Sí. que es válido, y la gente joven piensa que, bueno, se han acostumbrado a hablar, a entenderlo así. El proceso que habéis vivido, hablando del mundo de los actores, pasamos del blanco y negro, pasamos de un tipo de teatro totalmente diferente, directores diferentes, interpretación diferentes, obras luego se han vuelto a reponer y son las mismas, pero también se estilaba otro tipo de cine y de teatro. Yo creo que la transición, habéis llevado mejor la incorporación vuestra como actrices o actores a la transición en teatro que en cine, ¿no? A mí me da que en el cine ha habido un bache tremendo, tremendo porque está, para mí, está marcadísimo un antes y un después, hasta en grandes figuras. Todas habéis sufrido, las grandes figuras, las figuras, digamos, no de tanto renombre. Fue un bache tremendo, un tipo de cine, un tipo de guión, un tipo de dirección a lo que hemos tenido después. Ya ha habido un bajón tremendo de vuestra incorporación a esta nueva era. Se ha quedado todo en un vacío, hombre, pero los grandes. A ver, yo me considero una actriz de la transición, porque claro, yo empiezo en el 64 en el laboratorio, pero cuando me incorporo a la interpretación es en el 68, que empiezo a hacer papelitos y ya rápidamente empiezo a hacer primeros papeles, ¿no? En el cine, pero sin dejar al teatro, siempre. Yo el teatro a ti te he visto siempre como muy sólida. Porque yo empecé en el teatro, claro. Y ahí es donde aprendí, porque después de Garisa estuve con Irene Gutiérrez Cava y con Mari Carrillo, o sea, unas grandes profesoras, son de las que aprendí realmente. A ver, al ser una actriz de la transición, evidentemente hemos vivido toda esa parte difícil, porque eran momentos muy difíciles para trabajar, no son menos fáciles que lo que se está viviendo ahora. Ahora es otro mundo, pero por suerte, para mí, yo he vivido esa transición, sé valorar lo que viví, transitas y lo que se está haciendo ahora. Ahora todo es rápido, todo es digital. ¿Pero por todo qué se ha quedado os hacen quedar todo, en un segundo plano? Pero si tenéis un bagaje, bueno, porque soberbio, porque era la época más difícil del cine, claro, donde todo salía de vosotros. Es que ahora mismo hay una ayuda tremenda de todos los medios, es lógico, pero el actor de antes tenía una base y unas capacidades muy grandes. Bueno, ahora tienen mucha más técnica, aunque descuiden un poco la voz que hemos hablado antes.
pero la técnica la tienen, tienen referentes que muchos no se acuerdan quién es. Cuando yo hablo con algo, los jóvenes, ¿quién era José Bódalo? No saben quién fue. No, porque es no curioso, hay, no hay saben. una cultura. Y son referentes ello. importantes, Sí. ¿no? Para luego tenerlo en cuenta a partir de ti, ¿no? Y sí que, quiero decir, que al vivir toda esa transición, por ejemplo, las señoras, como yo, Sí. tenemos menos papeles, sobre todo en el cine, en el teatro no. ¿Tú crees? Sí, en el cine tenemos, que tenemos menos papeles, ¿por qué? Porque lo que quieres, a través de la caja tonta, visualizar la parte guapa, la parte joven, el buen aspecto. Entonces, cuando las actrices de mi época, yo, nos quedamos, no, nosotras no, es la industria lo que nos aparca, porque prevalece el físico. Amén de que hay actrices, cada vez se va reivindicando más, pero y todo eso viene de Estados Unidos, claro, de señoras maduras, pero tienen que pelear muchísimo para conseguir un buen personaje. Porque claro, aparentemente, ¿a quién le importa un personaje de 60 y tantos, 70? Pero en cualquier guión puede haber personajes de todas las edades, sí, que sería lo suyo. Pero para hacer siempre de abuela, bisabuela y poquito. No hay un estudio para decir, ¿qué le pasa a esta señora? Claro. Un personaje protagonista. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Cómo es su vida? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Tiene algún problema, una enfermedad? ¿No ha contraído ninguna enfermedad? ¿Cómo ha sido su vida? No, eso no tiene éxito. Pero aquí lo notamos más. Es mundial. ¿Mundial? Eso es mundial, sí. Eso es mundial, es tremendo. Yo creo que vemos... O sea, de cuando una Sigourney Weaver, que hace poco acaban de dar el premio internacional en los Goya, hasta ella se queja porque no le dan personajes como mujer, no le dan porque hay pocos personajes. ¿Y en hombre? De todos. Todos. Es increíble. Los actores tienen el privilegio de cuanto más mayores sean, mejor, porque, mejor, ¿verdad? Bueno, las arrugas, cuanto más mayores, más desgaste tengan en sus rasgos. Mira, y todo. Harrison Ford tiene cerca de 90. Es increíble, está haciendo galanes. Cuánto hay que pulir todavía. Está haciendo galanes. Claro. Galanes, fíjate. Bueno, esta sociedad hay que saber dónde vivimos. Sí, es tremendo. Pero bueno, pero yo siempre estoy palmando a la mujer. Pero casi vamos, siempre. yo estoy muy contenta con la... No, para mí ha sido un regalo esta profesión y me ha dado muchas satisfacciones y me sigue dando. Te sigue dando. Me sigue dando porque, claro... Se te ve feliz. Bueno, vamos a seguir hablando mucho más contigo, por supuesto. Sí, porque, bueno, son profesiones que son duras. Son profesiones luego hablaremos de lo duro que es también, pero claro. Vamos a dedicarte un vídeo ahora. Sí. Quiero que veas un vídeo que hemos montado para ti y, bueno, a ver si te gusta. Madre mía, cuántas cositas. Estamos así, expectantes las dos. ¡Uy, qué pelo! ¡Uy, qué maquillaje! ¿Con quién estabas ahí? ¿Cómo has enriquecido y te has enriquecido
Con el teatro, ¿eh? De verdad, María Se Luisa. aprende mucho y si no lo aprendes malo, Sí. dedícate a otra cosa. ¿Y la tele? Las series de televisión te Las- llenan menos. A Para ver, ti, ¿qué es lo que más te ha a mí llenado el teatro, en tu vida? a mí el teatro me encanta. Lo que pasa que, a ver, lo de eso que dices, yo quiero ser artista de cine, en definitiva te lleva siempre a lo que en realidad es donde aprendes esta profesión, que es en el teatro. La televisión, o sea, el mundo del celuloide que yo he tocado, es curioso porque no es fácil y además lo que se queda, se refleja, es lo que hay. Pero si no lo haces bien, puedes repetir. Claro. El teatro no. El teatro es la palabra, tienes que tener el tirón y el encanto para seducir. También en la pantalla, o la pantalla es esto, ¿no? La expresión, o sea, que cuentes de verdad lo que te pasa, es muy importante. Son tres medios distintos, aunque todo es interpretación. Yo creo que son totalmente opuestos, ¿no? Son opuestos. Porque el teatro te tienes que meter en el personaje, Bueno. olvidarte del exterior, incluso de tu misma persona, para encarnar mejor, ¿no? lo que tienes que Pero interpretar. ya no solo eso, el teatro es veo una muy difícil. disciplina que ya puedes estar con fiebre, porque esa, además, en la época que me tocó vivir, el pensar en suspender por tener casi 40 de fiebre era impensable. Claro. Impensable, Ujú. porque hay gente que ha pagado la entrada y claro, si no, hay que devolverla. Ahora un Y drama, entonces vamos. te sentías culpable, entonces pues, el empresario me va a matar, yo no, vamos, yo continúo aquí como sea. Pero Sí. no yo, cualquier persona ha trabajado con una pierna escayola, yo he trabajado con una pierna escayolada, en fin, cosa que ahora, fíjate cómo ha evolucionado todo esto, uno se pone malo, se suspende y no pasa nada. ¿O tiene alguien que le sustituya? También casi todos tienen. Hombre, sobre en todo los en actores, musicales. en los musicales sí, Sí. pero en la interpretación En el- no. No. Ah, fíjate, yo pensé No que tenemos sí, covers. que también teníais cover. No, no tenemos covers. Se suspende y en todo caso al día siguiente rápidamente hay un actor que se tiene que aprender como sea el papel. Claro, claro. Hoy es una tarde, noche de mujeres. María Luisa, sí, porque yo creo que a la persona que vamos a recibir ahora te va a encantar. ¿Sí? Sí. Y yo he tenido la suerte de conocerla no hace mucho, aunque sí conozco parte de su vida. Sí. Y es una amiga común de una íntima amiga mía. Y quiero que llamarla para que entre aquí, esté con nosotros en el programa, en el plató, porque tenemos que hablar de un asunto muy importante que padecen muchísimas personas, pero sobre todo tiene menos visibilidad en la mujer, como es el Parkinson. Entonces me voy a poner de pie para recibir, Qué interesante. Qué interesante. A Rosa Blázquez. Sí. Hola, la Rosa. Por aquí, cariño, siéntate ahí, que vamos a seguir Hola. charlando ¿Qué tal? contigo. Hola, ¿Cómo estás? pues bien, aquí estamos. ¿Esta espera te ha puesto nerviosa, te ha Bueno, tranquilizado? pues no sé qué decirte, ahora cuando empiece a hablar ya te contaré. Bueno, muy bien todo. A ver, Rosa, a mí me toca muy, muy, muy de cerca tu problema, porque ambas sabemos que tengo mucha familia por un lado y por otro lado grandes amigas y amigos padeciendo este problema, esta enfermedad como es el Parkinson. Yo la considero una enfermedad traidora, bastante traidora, porque entra a hurtadillas, sin hacer ruido. Estás teniendo una vida normal y de repente viene la Así es. amenaza, el primer pico de angustia, la primera forma de mostrarse y te pilla. Así es, te pilla a lo mejor en lo mejor de tu vida y no sabes ni cómo te ha venido. La verdad es que los primeros picos ni te das cuenta, porque realmente dicen que desde que empiezan a manifestarse los síntomas hasta que vas al médico porque empiezas a preocuparte, pues pueden pasar incluso 10 años, con síntomas que no identificas como Parkinson. Puede ser, por ejemplo, pues el estreñimiento, la ansiedad, la depresión, son síntomas de Parkinson y no lo sabes.
Y claro, cuando acudes al médico, pues cuando empiezas a notar algo diferente, empiezas a ver que o tiemblas o que no te mueves o que algo te pasa. En mi caso, por ejemplo, pues empecé a notar que no movía bien la mano, que no movía bien los dedos del pie, y ya empiezas a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme de esta manera, no? Y vas al médico. Entonces, cuando te pegan el susto, claro, dices, ¿tienes Parkinson? Y dices, no, no puede ser. En mi familia no hay nadie con Parkinson. La única persona que yo conocía con Parkinson era el padre de una amiga de mi hermana, que me parecía aquello como una cosa increíble, ¿no? Pues te diagnostican Parkinson y lo pasas fatal, la verdad. O sea, que puede haber diagnóstico equivocado, porque ahora mismo, por ejemplo, antes veníamos comentando de que les hablabas a nuestras madres, ¿no? Sobre qué era la depresión, los ataques de angustia, la ansiedad. Y mi madre ya mayor decía, mira, hija, eso no ha existido en la vida, eso antes no existía, son cosas vuestras de ahora. Entonces, claro, si me comentas, que yo no lo sabía, que a veces empieza a manifestarse con ansiedad, depresión, angustia, fíjate Cansancio. tú, claro, y para valorar un médico, porque ahora muy difícil, sí. es muy difícil, porque ahora de verdad hay un porcentaje altísimo que vamos al médico con alguna de estas historias, Claro, ¿no? no quiere decir que todo el mundo que tenga depresión o tenga ansiedad vaya a tener Parkinson, afortunadamente. No, ya, pero para Pero sí que son diferenciarlo- síntomas que están ahí y que se desconocen, porque generalmente todo el mundo tiene una idea equivocada de lo que es el Parkinson. Le preguntas Parkinson y se asocian primero a una persona mayor, generalmente varón y con temblores. Pues mira, conmigo no coincide ninguna de las cosas, ¿no? Porque yo soy mujer, hombre, mayor, ya voy siendo mayor, pero ya llevo 10 años con Parkinson, con lo cual ya era más joven cuando surgió todo, claro. y no tiemblo. En mi caso es rigidez, con lo cual, rigidez, y hay más de 20 síntomas diferentes que pueden darse en diferentes combinaciones en las personas que tenemos Parkinson. Cada uno tiene su Parkinson. Es como dicen, como una especie, es como si tuvieses una baraja en la mano y repartieras las cartas. Entonces a cada uno le toca unas cartas diferentes. Hay unas que son motoras y otras que no son motoras, y cada una juega con las que le tocan. Y bueno, me toca con esta. Pero siempre generáis, bueno, yo creo que afortunadamente, espero que en todo tipo de casos generáis la necesidad tremenda de una persona o personas que os quieran y os ayuden y estén ahí pendiente de vosotras, porque tú y yo tenemos yo no sé si una de las de tu grupo, de la asociación con P de Parkinson, nos referimos a la misma persona, que es todo temblores. Sí, hay gente que tiembla. Sí. Y yo tenía mi pianista, Sí. Tomás Borquez, del grupo Módulos, que empezó sin poder seguir tocando el piano, ¿no? Y empezaba así. Y tengo amigos cantantes, que no digo nombre, que también es principalmente temblores. Quiere decirse que depende de cómo se te muestre, Sí. es más complicado el dar con ello. Bueno, en mi caso, no, ya te he dicho que yo temblores no tenía, quizás Por eso. por eso nunca pensé que me iban a decirme que tenía Parkinson. ¿no? Claro. Entonces yo fui, pues primero, bueno, empezó todo de una forma pues extraña, con un dolor en el hombro, que parece que no tiene nada que ver con el Parkinson, ¿no? Pero el dolor también está asociado a esta enfermedad. Empecé con un dolor en el hombro, fui a traumatología y me decía, pues no tiene usted nada en el hombro como para que le provoque ese dolor, ni para que le operemos, ni nada, ¿no? Y bueno, traumatología, fisioterapia, un montón de meses, y seguía todo igual, hasta que empecé a notar que estos dedos no se movían. Al echar sal en la comida, una cosa tan simple como esa, ¿no? Sí. Y ya pues aquí dije, uff, pues no puedo mover los dedos de la mano, a veces es que me he hecho daño cuando me están haciendo el fisio, movimientos en el brazo y tal. Después me di cuenta, yo iba a hacer ejercicio, iba a nadar, y cuando te pones las zapatillas o las chancletas, pues arrastras con tus dedos del pie para introducirla dentro del calzado. Pues noté que no podía hacerlo igual que antes. Así que aquello, de alguna manera, despertó en mí la sensación de que algo no iba bien. Claro. No lo dije a nadie, pero yo sabía que algo no iba bien. Y pedí cita con un neurólogo y bueno, pues allí fui. Y en cuanto le conté la sintomatología, no dudó, dijo, usted tiene Parkinson. No dudó y me lo dijo de una manera que dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo? ¿Qué? Y Te lo soltó así. Sí, usted tiene Parkinson. Y Ala, sin me dejó- preparación. me dejó hecha polvo, que lo único que sabía hacer era llorar. Claro. Porque lo primero que se pasa cuando te diagnostican una enfermedad como esta, que es neurológica, degenerativa, que es incapacitante a largo plazo, pues te pasan mil cosas por la cabeza y no sabes cómo reaccionar. Primero pasas por una fase de dolor, de negación, y ese duelo tienes que pasarlo como cuando pierdes a una persona, ¿no? Es como si te perdieras a ti mismo también un poco.
tienes que ir asumiendo que la vida no es como antes, que todo va a cambiar, que hay cosas que hacías y que ya no vas a poder hacer. Y aunque te empeñes, pues tarde o temprano, pues la enfermedad te va a hacer un poco, bueno, más incapacitante, ¿no? Rosa, dentro de todas las necesidades que va generando esta enfermedad, porque, como tú dices, avanza, todavía no hay soluciones grandes para ellas, hay alguna operación que luego, si quieres, me explicas cómo es, porque es bastante complicada. ¿Tú crees que hay investigación suficiente contra este problema? Porque parece que solo nos fijamos con el cáncer, o sea, una serie de enfermedades y de patologías donde volcamos todo nuestro esfuerzo, nuestra ayuda económica, nuestros departamentos de investigación, pero yo noto que el Parkinson es totalmente dramático, pero no lo veo como que tiene una presencia, sí, así es digamos, quizás, importante para este tipo de cosas. Sí, ese es el problema, que quizás no se visualiza tanto como otro tipo de enfermedades. Primero, quizás el número de personas que tienen cáncer es mayor, por supuesto, que el número de personas que pueden padecer Parkinson, aunque no existe un número real, Ya. porque realmente no hay ninguna relación de enfermos y se dan cifras siempre aproximadas, nunca se sabe. Pero se llega a hablar incluso de una posible pandemia en el año 2050 de gente con Parkinson. O sea que es una enfermedad que va evolucionando y que va avanzando porque realmente el origen se desconoce. Se desconoce. Puede Ese es ser el problema. ambiental, puede ser debido a pesticidas, puede darse, hay una parte también genética en algunos casos. O sea, la variable y la casuística puede ser tan variada que no se sabe realmente cuál es el origen real. Si yo me pregunto, ¿yo por qué tengo Parkinson? Pues que no lo sé. No sabe. En mi familia no hay antecedentes de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que cambió en mi vida para que yo lo desarrollara esta enfermedad? Pues no se sabe. Y como no se sabe el origen, pues es más difícil encontrar la solución, ¿no? También es cierto que era una enfermedad que se asociaba generalmente con personas mayores, ¿no? Y quizás eso le da menos, no menos importancia, menos prioridad, efectivamente. Sí. Efectivamente. Y eso quizás así es una cosa que tenemos que cambiar, porque efectivamente hay mucha gente, no mayoritariamente, pero sí hay gente joven, muy joven, que padece esta enfermedad. Yo conozco mujeres pues con menos de 30 años o con poco más de 30 años, con hijos muy pequeños y que están con Parkinson lidiando con ello, ¿no? Desde hace ya años. Y que no tengan solución, pues es bastante triste, la verdad. Y no será, bueno, no sé que lo estudiarán, porque a veces los problemas nerviosos nos llevan a desencadenar todo tipo de enfermedades. Pero claro, yo digo, porque como si se prevé, entre comillas, que va a ir en aumento, sí. Yo creo que el estrés y la vida que llevamos le tiene que perjudicar absolutamente, totalmente. Y el avance estrés va a ser fulminante. Está claro que el estrés es un factor súper negativo y que influye muchísimo en la enfermedad de Parkinson también. Es una enfermedad neurológica y todo pasa por el cerebro. Todo, o sea que todo el cerebro, las emociones, el estrés, cualquier situación negativa, ahí ya está, ¿no? Y todo eso afecta muchísimo negativamente. Pero no creo que esté en el origen exactamente. O puede que influya, no lo sé. Claro, no se sabe. Si supiéramos, ojalá, no supiéramos, pero no. ¿Por qué estáis luchando ahora, si es que estamos en un momento de luchar pues con la asociación con P de Parkinson? Primero visibilizarlo, ¿no? Y que se descubra que en las mujeres es diferente a los hombres. Porque aunque hay una sintomatología muy similar o no similar, unos tiemblan, otros no, la verdad es que el desarrollo no es igual y hay un factor muy importante en las mujeres que es el hormonal, que sí se ha demostrado que influye muchísimo. En mi caso, por ejemplo, pues me coincidió todo justo en plena menopausia, ¿no? Y yo decía, pues esto no puede ser que sea casualidad, ¿no? Que yo había sido una persona sana siempre, nunca había tenido ningún problema y justo cuando tengo el problema de la menopausia, bueno, que no es un problema, la evolución de la menopausia, pues es cuando se descubre todo, ¿no? Es cuando empiezo a tener problemas de movilidad, es cuando empiezo a descubrir toda esta sintomatología. Y para mí siempre tuvieron una relación. Hasta tal punto que, bueno, actualmente sí que hay estudios que han demostrado que los estrógenos actúan como neuroprotectores en algún caso. O sea, que quizás yo podía tener Parkinson antes, pero quizás se desarrolló o se dio la cara, justo fue cuando yo empecé con la menopausia, claro, cuando los perdí totalmente los estrógenos. Claro. Y de hecho hay compañeras que conozco yo y amigas jóvenes con ciclo menstrual normal que según la época del ciclo menstrual en la que se encuentran, se dan cuenta de que la medicación actúa o no actúa, ¿no?
O sea que sí que influye de una manera bastante importante. Lo que pasa es que son cosas que están empezando a estudiarse ahora realmente. Ahora, se lleva muy poco tiempo en investigación y bueno, afortunadamente se ha empezado ahora, pero hay que avanzar más, la verdad que sí. Yo a estas alturas de la vida creo que, no sé, igual a mí no me toca ya, pero ojalá para las más jóvenes lleguen a una solución, ¿no? Lo único que se sabe realmente que puede ayudarnos, y eso sí quiero decirlo, sí, es el ejercicio físico. Eso sí que está demostrado, que es lo único que puede frenar, no frenar, puede ralentizar su avance, frenar sería parar un poquito, ralentizar. Entonces, el ejercicio físico sí está demostrado con investigaciones que es lo único que puede ayudarnos a los enfermos de Parkinson, así que yo soy una defensora a ultranza de realizar ejercicio físico intenso, cuanto más mejor. Es curioso porque casi artritis reumatoide, Sí. fibromialgia incluso, todas las enfermedades que realmente llegas a tener en un momento determinado, alguna complicación muscular o de movilidad, parece que tenemos miedo porque o nos levantamos hechas polvo al día siguiente cuando hacemos algún ejercicio, o si caminamos demasiado puede ser, pues yo no sé, ser contrario a lo que tu cuerpo te pide y hacerte daño, y sin embargo es verdad que tanto en el Parkinson como en la artritis reumatoide, que también tengo gente muy cercana, yo siempre insisto también en lo mismo. Hay que movilizar, hay que levantarse y empezar a hacer ejercicio. Sí, sí, eso es fundamental. Yo tengo fibromialgia y me levanto quizás todos los días, que tardo como 10 minutos en saber dónde estoy, prácticamente el 90% de los días, ¿no? Pero luego no me rindo. ¿Y qué hago? Pues inventarme cosas, pues no pongo el desayuno el día anterior, por la noche la taza y tal, ¿para qué? Para empezar dando 1000 paseos, para poner la cuchara, la taza, bum, 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 empezar a dar vueltas como sea. Y es verdad que cuando hago esto, estoy totalmente distinta a la media hora. Y luego ya interiormente es muy bueno ser positivo y decir, puedo con ello, voy a enfrentarme al día de hoy, voy a empezar a hacer ejercicio, positivar, amar, querer, vivir, y yo qué sé, Rosa, ¿qué quieres que te diga, mi amor? Todo. Todo. Mira, yo por te ejemplo, veo muy bien a ti, de verdad, bueno, dentro de toda tu historia. Yo siempre hice ejercicio físico, bueno, siempre. No siempre, porque no soy de la generación del ejercicio físico desde el comienzo, ¿no? Empecé quizás un poco tarde, porque eran 35 años, gracias a que me animó mi marido a hacerlo. Pero bueno, yo cuando me diagnosticaron sí que hacía ejercicio, corría. Entonces, ¿no? Corría, iba a nadar. Y yo sí que notaba siempre que cuando yo hacía ese ejercicio me sentía mejor, y así se lo decía el neurólogo, decía, yo es que siento que cuando hago ejercicio físico de una manera continuada estoy mucho más animada, estoy mejor físicamente, y es como si me tomara una dosis más, ¿no? Y si paso una temporada, yo qué sé, porque me voy de vacaciones a no sé dónde y no he hecho ejercicio, he estado un poquito más pasiva, noto que decaigo, ¿no? O sea que para mí ya había indicios de que el ejercicio físico era bastante bueno para mí. Y así se lo decía y yo seguía haciéndolo, claro, por el médico que te va a decir, pues sí, sigo usted haciendo ejercicio, señora, se le viene bien, ¿no? Pero es que ya no es que lo diga yo porque lo haya comprobado en mí así de una manera un poco sui generis, sino que hay estudios científicos de médicos, neurólogos que demuestran que es así, ¿no? ¿Y qué decimos? Como ya nos tenemos que ir despidiendo, me da una pena porque siempre se aprende tanto, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué podemos hacer, Rosa? Yo estoy aquí para que me digas en un momento determinado dónde puedo ayudarte y cómo, y yo lo hago. Y luego, por otro lado, ¿qué quieres brevemente aconsejar a las personas que realmente te estén viendo, tanto hombres como mujeres? Yo lo primero que me gustaría es que la gente se concienciara de que el Parkinson es mucho más que temblor y que rigidez, que hay un montón de síntomas alrededor que son tan incapacitantes y tan dolorosos a veces como puede ser estar rígido. Yo ahora mismo estoy un poquito rígida, ¿no? Quizás un poco por la tensión de estar aquí hablando, ¿no? Pero aparte de eso hay un montón de síntomas que hacen mucho daño también por detrás, que hay dolor también, aunque no sea un dolor intenso, sí que lo hay, yo me levanto todos los días con dolor, que no puedes moverte en la cama, que hay un montón de cosas que no puedes hacer, pero que aún así queremos seguir viviendo y que tenemos esperanza de continuar, eso es cierto, ¿no? Quizás eso es lo que te mantiene. Lo que sí animaría a la gente es que se acercara un poco al enfermo de Parkinson, y cuando el enfermo de Parkinson no tenga ganas de hacer cosas o no tenga ganas de salir, porque a lo mejor no tiene
en aquel momento no se siente tan bien como para poder expresarse, porque a veces también influye en la adicción, ¿no? En la capacidad de reacción y de respuesta, ¿no? El tono de voz también nos baja muchas veces y eso hace que a la hora de socializar pues te cueste un trabajo, ¿no? Entonces cuando una persona, un amigo tuyo te diga no quiero salir o no puedo salir, pues que se acercaran, pensaran un poquito qué circunstancias les rodean y le empujaran de alguna forma animándole a que no pasa nada porque esté mal. Porque falta un poquito eso, ¿no? Tú, por ejemplo, me has dicho ahora, pues estás bien, ¿no? Te veo muy bien, ¿no? Pues esa es la sensación que tiene todo el mundo cuando me ve también, ¿no? Estás muy bien. Y bueno, estás bien, pero no estás bien. Pero no estás bien. Hay algo por ahí detrás que no funciona bien a nivel neurológico y estás bien solamente exteriormente, ¿no? Lo que quiero es que cuando yo esté mal, no físicamente, sino anímicamente, me empujen a salir. Te ayuden, claro. Me empujen. Claro. Y yo sí que pediría un poquito de comprensión alrededor de eso. Pues muchas gracias, Rosa. Bueno, gracias a ti. Interesante Ha sido lo que por haberte cuentas. hecho fantástico, no veas lo positivo que ha sido traerte, no solamente por ti, que es muy necesario de vez en cuando comunicar y hablar, pero sobre todo para todas las personas que nos estén escuchando y viendo. Muchísimas gracias. Gracias cariño. a ti, Muchas por supuesto, por gracias. invitarme a estar aquí con vosotras. Estaremos. Encantadísima, porque en mi profesión también hay personas Claro, que, sí. bueno, que han pasado o pasan por ese momento que estás viviendo tú. Ya, ahora viene otra realidad, tenemos que dar paso a publicidad. Nos vamos a publicidad. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Es verdad, María Luisa, qué importancia el deporte, ¿eh? para no solamente para la enfermedad, sino cualquier enfermedad, sino psicológicamente. Bueno, para ti mismo, o sea, mira, yo como vengo de una madre que se escapaba y se iba al circo Price a practicar y a escondidas de sus padres, pero eso con 16 años, se escapaba, se iba al circo Price y hacía todo lo que hacían los chicos de su edad. Y eso mi madre lo ha seguido manteniendo y nos lo ha inculcado a sus hijas. Entonces nosotras con 4 años ya nadábamos en la piscina, ella llegaba, nos tiraba al agua y salíamos como podíamos. Ojo, estaba al tanto, ¿no? Pero esos miedos que tienen las madres cuando, ¡ay, cuidado! Sí. Entonces yo estoy acostumbrada a hacer deporte desde que tenía 4 años, pero vamos, yo en el río Pisuerga, en Valladolid, es verdad, en Simancas concretamente. Es que hay una curiosidad, que toda la familia es de Valladolid. Exacto, o sea mi padre, toda la familia de su padre es de Valladolid. Y ahí me llevé una medalla de plata en el Pisuerga. ¿Natación? En natación. Pues mira que es peligroso el Pisuerga, bueno, decían que en ese puente que hay en Simancas, que se habían caído carros y bueyes y que no habían aparecido, bueno, pues yo me lo cruzaba, sí, claro, pero porque yo aprendía por mi madre, que nos llevaba a hacer ese deporte, no solamente mi madre, hacía caballete, anillas, trapecio, sí. Qué fascinante. Y claro, entonces pues eso lo heredamos las tres. Y desde muy pequeñitas hemos hecho deporte y toda mi vida, o sea, yo gané esa medalla de plata, luego me inicié en yoga, hago yoga desde hace 20 y tantos años. ¿Y sigues ahora haciendo? Sigo. ¿Solamente yoga o hago todo tipo de deporte? Porque es que natación es que, natación ya digo que... Bueno, natación, claro, natación, eso para entonces, ti... Lo que hago es un abanico de bueno. cosas que es sorprendente. A ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rosa, no solo estoy de acuerdo, es un milagro. Te puede parecer o no te puede parecer esa enfermedad, pero digo yo, eso lo saben los expertos, si toda tu vida estás... practicando deporte desde que era pequeñita. Yo sigo haciendo
body balance, body pan, natación, yoga. Yo lo hago 4 o 5 veces a la semana. Tengo un gimnasio donde yo vivo, eso lo practico siempre. ¿Y tú crees que se evitaría a lo mejor somatizarse? A ver, digo yo, no tengo un experto en esto, pero evidentemente digo yo que te frena porque si es positivo el que hagas ejercicio para el Alzheimer y para otras enfermedades, a lo mejor. Digo yo que eso ya lo llevo yo preparándolo desde hace tiempo, es decir, haces deporte todos los días, te mueves, creo que ayuda bastante. Y te ha fortalecido mentalmente, porque esta profesión tienes que haber sufrido baches, ahora cambiamos de tercio porque es muy interesante. Yo creo que el tener esa disciplina, tenemos una profesión a veces tan bella, tan hermosa, pero a veces tan dramática, que el hacer ese tipo de vida que tú has llevado de cara al deporte, te tiene que haber colocado muy bien la cabeza, porque habrás pasado rachas de, como digo yo, a veces es que no suena ni el teléfono. ¿Qué voy a hacer este año? Exacto. Si ni siquiera hay una llamada, parece que desapareces del mapa. Sí. Además, lo vuestro, nosotros dependemos la música de muchas cosas, pero vosotros de muchísimas más también. Del teléfono del director, del guionista, del teatro, te quieren, no te quieren, hay miles de filtros. Sí. O sea, quiere decirse que el tener la cabeza bien amueblada, también el deporte tiene que influir. ¿Cómo has pasado tú esas rachas? Es fundamental. Evidentemente, los que nos dedicamos a esto, estamos expuestos, además de estar expuestos físicamente a todo lo que te pasa en la vida, expuestos a inclemencias del tiempo, a aprenderte textos, a moverte, a hacer entrevistas incómodas. Hoy ahora es incomodísimo también. Claro, entonces todo eso tienes que tener una mente muy preparada. Sí. Bueno, se tiene o no se tiene, porque claro, bien, digo yo, si es válido el deporte o el ejercicio para que no te pase o lo lleves bien y que aparezca lo más tarde posible, ¿no? ¿Te has visto las enfermedades sometida a muchas cosas de estas, a épocas de absoluto anonimato y fracaso? Pues claro. Todo Porque eso lo vivimos las actrices más, por lo que te he contado antes, ¿no? Pues tienes que estar siempre estupenda, ¿no? Una mujer tiene que estar siempre estupenda, como sea. ¿Y qué te ha salvado de ello? ¿El teatro, el cine? Pues porque mira, ¿desde qué año? A ver, eso, el carácter y todo eso conforma tu educación, donde te has desarrollado, la predisposición que tienes para hacer cosas. Evidentemente el deporte te ayuda mucho para el mecanismo cerebral, movilidad, vamos, yo tengo compañeras que me dicen, pero joder, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que siempre estás haciendo? Pero es una cadena, es una cadena muy... Es fundamental hacer deporte, se ha puesto de moda. Sí. Pero yo lo tengo desde que era pequeña por mi madre, ya te digo. Entonces, yo no hay día que no haga por lo menos 3 o 4 veces, incluso 5 a la semana. ¿Qué echas de menos en este momento? Para la cabeza es buenísimo. Es fundamental. Pues menos mal, porque hay baches que te entra una depresión que realmente es muy difícil salir de ella. Pero en este momento, ¿qué sientes que te gustaría hacer, que te gustaría desarrollar? ¿Qué es lo que de repente uno dice, wow, yo soñaba con haber conseguido este protagonista o este papel, aunque no sea un protagónico? ¿Qué vacío se te ha generado a ti? Porque yo creo que todo el mundo tenemos todos, un vacío. A ver, el ser mujer y no morir en el intento. Yo empecé en un momento muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, donde he tenido todas las trampas, como muchas actrices como yo, todas las trampas del mundo, ¿no? Por ser mujer, guapa o mona. Bueno,
Y el momento social que se vivía y has también. tenido que defenderte Uf. y estar siempre con el florete, ¿no? Sí. Ahí defendiéndote en todos los aspectos, Sí, sí. en todos. Entonces, eso yo creo que te agiliza, y si tu mente no tiene ningún trastorno, te afianza, te enseña, te valora, te endurece, sin que pierdas esa sensibilidad, ¿no? Y yo tengo que agradecer, no sé a quién, pero A ti. que no haya perdido ese tempo. Habéis caído Ese muchas tempo, mujeres. estar ahí y continuar la profesión. No, no, claro. Porque actrices de mi generación, pues muchas han quedado en el camino. Bueno, unas veces se ha ido la vida, pero otras pues porque se han desesperado, porque no les salía trabajo, porque es una profesión hermosísima, pero también tiene toda esa parte ingrata, porque no la manejas tú, Claro. tú dependes de los demás. Y de muchos. Dependes del teléfono, depende de la sociedad, depende de los grupos, depende de las amistades, depende. No es suficiente que seas buena, no es suficiente, es curioso lo que te estoy diciendo, no es suficiente ser buena, tienes que trabajar el triple. Son circunstancias en tu vida, coger el tren a tiempo, el vagón a tiempo, son muchas cosas al mismo tiempo que te favorecen o no, todo lo contrario. Y la transición que ha hecho polvo a tantas, Y porque bueno, un cambio de claro, directores, la transición cine, políticamente, guiones, es un antes y un Bueno, después. yo incluso sufrí detención, yo estuve 8 horas detenida precisamente por A ser... nivel de cine hablo, ¿eh? Sí, sí, detenida pues por manifestarme, por querer lo mejor para este país, por querer el mejor cine, por querer valorarme como persona, mujer, en fin, reivindicar las cosas que no se tenían. Y sí que había unos revuelos en esa época, en los 74, 75. 75 ya estaba ahí la Peligrosas cosa. fechas, muy Sí, peligrosas. sí. Y allí nos detuvieron a unos cuantos y, bueno, de todas partes, no del mundo, pero sí de Italia, Francia, reivindicando todo eso, y era porque reivindicábamos la libertad de expresión y poder contar cosas. Eso marca mucho, Sí. porque claro, no es fácil teniendo el esplendor que yo tenía en ese momento. Claro, sí, que La tú estabas llamada brillante. tercera vía, que fue Claro. un impacto en esa época, Total. la llamada tercera vía, que fue un intento de hacer un cine mejor, pues que me detuvieran. Pero es que fíjate, tú ves a López Vázquez, por ejemplo, ¿no? De repente dicen, bueno, pasa de hacer el humor, que creía todo el mundo que no hacía nada más que ese tipo de personajes, de repente hace dramáticos y está espléndido, cambia el cine, la temática, todo, ¿vale? Y sigue trabajando, y muere con gloria de ser un gran actor. Y eso no pasa con las mujeres. ¿Con quién ha pasado? Yo, una, dos quizás, Claro. no, han desaparecido, no ha habido esa transición en el cine. Me da mucha rabia. Estamos las que estamos, no todas, pero las que hemos luchado en contra de todo eso. Luego hay mucha gente, tanto en hombres también, que de alguna forma se internaban en esta profesión como libre profesión, donde valía todo, valía todo. Entonces el tiempo se ha encargado de cribar quién merecía la pena de continuar y la que no Claro, continuaba. Y muchas, fundamental. como actores, se han quedado en el camino, ¿no? Bueno, es un aprendizaje, es una carrera el de la vida, ¿no? Donde tienes que batirte, donde tienes que pasar muchos obstáculos, sobre todo las mujeres, ¿no? Y como seas un poco mona, Ya las has has fastidiado, sí. porque claro... Y suerte también, y suerte. Imagínate mucha las suerte. trampas que hemos tenido. Uf, terrible. Pero bueno, Sí. quiero decir que él solamente me ayuda bastante y tener los pies en la tierra. Eres de la Real Academia de los Goya. Sí, ¿Sí? de las dos academias, soy miembro De las dos. de las dos, de las artes escénicas, Artes, sí. escénicas, Y es danza, teatro, sí. musicales, ¿no? Y la cinematográfica, que es más antigua.
llevo muchos años ya, yo ya soy socia honorífica. ¡Qué bueno! Académica honorífica ya. Vamos, ya no pago la cuota, ¿Ya no? No, a las honoríficas bueno. ya no pagamos la Ya no cuota, pagas bueno, la pero me he cuota. pasado toda la vida, ¿no? Sí. ¿Y este año has ido a los Goya Sí, también, en la ceremonia en Valladolid? Hemos estado ¿Sí? y además, el año pasado presenté Sí. uno de los premios, uno de los cortos, y sí, pues toda la vida haciendo, por eso digo, son momentos de tu vida, si tu cabeza funciona, te funciona el cuerpo, fíjate, te funciona, te ayuda muchísimo, y el deporte para mí ha sido fundamental. Yo sigo haciendo. ¿Qué proyectos tienes ahora así inmediatos? Pues mira, yo es que me Luisa. muevo, yo no paro de hacer cosas. A ver, Por eso, como siempre tienes un abanico, de vez en cuando, te he dicho proyectos. de vez en cuando, es curioso, pues hago teatro. Mira, el año pasado estuve haciendo Celebración, ya ha salido ahí una Que de la vi, las- que la vi, que me encantó. Estuviste tú Sí, presente. me encantó. Es cómo se forja y cómo se desarrolla un actor o una actriz, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa en su vida? ¿Cómo se manifiesta? Y eso en el Teatro Español, lo hicimos en las naves del Español, y ahí se contábamos verdades como puños, ¿no? Se basó en la realidad, era teatro testamento, ¿no? Y a raíz de ahí, pues como yo soy una mujer muy inquieta y colaboro con muchas sociedades y con muchas ONGs, en la última, hace 2 años, me dieron un premio por Palabras por la Igualdad, porque hace como 15 años pertenezco a la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, donde Qué yo he bueno. viajado por países en conflicto, como Palestina, imagínate cómo están, pues Palestina, Siria, Jordania y luego Latinoamérica, México, Guatemala, ¿no? Entonces fui premiada por Palabras por la Igualdad, bueno, por ayudar y por estar ahí peleando, ¿no? Hace un par de años me hice socia de esta ONG, Business Professional Women, que es un club, es una ONG sin ánimo de lucro que funciona en 130 países de mujeres. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante, estas mujeres tienen poder consultivo en la ONU. Qué bueno. Y me voy el día 6 Ay. a Nueva York, a Estados Unidos invitadas. Qué bueno, Sí, María Luisa. voy a estar ahí con varios países, porque como miembro de esta ONG, Qué de bueno. Business Professional No Women, tenía ni BPV, idea. que se llama ¿Ves? Madrid. No tenía ni idea. Sí. Qué grande eres. Pues ahí de delegaciones de varios países nos vamos a concentrar, porque al tener ese poder consultivo en la ONU nos hacen caso y bueno, llevamos labor para África, para varios países en conflicto. Ay. Y sí. Me y- tienes que contar más cosas tomando un cafetito, ¿eh? no, es muy interesante. Es muy interesante, no tenía ni idea, ¿ves? Siempre descubro algo. Claro, y eso es algo paralelo a mi vida profesional, porque también me voy el día 3 a Málaga, al Festival de Cine, porque curiosamente hay una sección que ponen de relieve una película que haya tenido un contenido social, ¿no? En la época de la Tercera Vía, yo empecé con Los Nuevos Españoles. Esa película fue una de las más taquilleras. Esa película la hicimos en el 74, porque fuimos pareja, José Sacristán, de 8 películas, contratados por José Luis de Bildos en Agatha Film, que era el productor. Sí. Bien, pues esa película, Los Nuevos Españoles, es la que es película de oro de este año. Claro, y tienes que voy estar. a charlar ahí con la Tienes que gente, estar allí. voy a charlar un poquito con la gente y me vengo y me voy a Nueva York rápidamente y vuelvo y me voy a Zaragoza, a la Fundación Fernando el Católico, a dar unas charlas.
Ay, que No me gusta. paro. No, pero es que me encanta todos estos proyectos. No paro, sí. De verdad, yo estaría hablando con María Luisa San José, pues no sé, 1 hora más o 50 minutos más, pero se me está haciendo cortísimo Y y entre tenemos que tanto, despedirnos. pues surgen algunos trabajos, alguna ya. incorporación en alguna serie o en el teatro, como te he Qué dicho. bueno, qué grande Es una eres. profesión dura, Sí. hermosa, y si te funciona la cabeza, Sí, sigue pero bueno, ya adelante. con esa parte solidaria, los vacíos que se generen por otro lado, se compensan con esas vivencias. Os tenemos que dejar. Bueno, volveremos con más invitados especiales, especialísimos como siempre, dentro de unos días, la próxima semana. Un beso a todos y gracias por ver Tiempos serán tiempos. Adiós, María Luisa, cariño. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias a vosotros. Gracias.